Bueno, uno de los hombres más polémicos de la Argentina, ¿qué edad tenés? 30. 30 años, pendejo, pibe, con todo cariño. ¿Quién volviera a tener 30 años? Cada vez que vas a presentarte en algún lugar siempre hay incidentes, hay problemas, hay gente intolerante, porque tú puedes estar o no de acuerdo en muchas cosas que decís, pero el respeto básicamente es lo fundamental. Debe ser una pregunta que tiene un fundamento. Cuando comenzó todo el debate sobre la homosexualidad y todos esos planteos que se dieron hace algunos años, en la radio, en Radio Libertad, en la que yo trabajaba, comenzamos a entrevistar a psicólogos y demás para entender si hay un proceso de construcción de la homosexualidad. Lo hay, hay un proceso. Ahora, los argumentos de muchos son los siguientes. La homosexualidad es una construcción social, es así, ¿no? Es lo que se dice. La pregunta que te quiero hacer es, si la homosexualidad es una construcción social, ¿cuándo la sociedad decidió, y por qué motivos, si vos los tenés analizados, comenzar a construir más personas homosexuales que antes? Bueno, mira, a ver, primero que nada, habría que hablar de números. Números respecto de la cantidad de homosexuales en el mundo varían de acuerdo a los países, pero no es una variación demasiado significativa. Por ejemplo, vamos a tomar el caso de Estados Unidos. Para el Ministerio de Salud de Estados Unidos, en Estados Unidos hay 1.6% de personas homosexuales. Uno tiene la idea de que son el 10%, que es un mito, es un número que se usa muy a menudo, pero que no tiene realmente asidero, que se desprende de un estudio, un famoso estudio de Kinsey, que él, sin embargo, recabó datos en cárceles, entre violadores, entre distintas personas que no son las personas que uno se puede encontrar por la calle, digamos. Y hay mucha gente que repite hoy que el 10% de la población son homosexuales. Eso, por lo menos al día de hoy, con los datos que tenemos al día de hoy, no es cierto. Los estudios varían de más o menos entre un 1.2% a un 2.2%. No es una cifra realmente significativa, pero sí me gustaría conocer no la fotografía, sino la película para poder responder tu inquietud de si hay cada vez más homosexuales o no. Lo que sin lugar a dudas hay hoy es más exhibición del homosexualismo no como una orientación sexual, sino como ideología. Uno lo ve, digamos, en las series de Netflix, uno lo ve en las películas de Hollywood, uno lo ve en Disney, no solamente en las películas, sino incluso en los parques estos de fantasía que tienen, por ejemplo, en Euro Disney. Hace poco hubo un desfile LGBT. Uno lo ve en las novelas de la Argentina. Hemos tenido éxitos con historias relativas a parejas homosexuales, a lesbianas, a gente que adopta, a trans, etcétera. Películas que han ganado un Oscar, como una película chilena sobre la vida de un trans. Entonces, lo que yo creo que hay seguro, sin lugar a dudas, es una puesta en la superficie de la cuestión LGBT que no se corresponde con la cantidad de personas que efectivamente son homosexuales. Hay una sobrerepresentación. Hay una exaltación de la homosexualidad. Hay una exaltación de la homosexualidad, no tanto ya como tendencia sexual, sino como simbología de una liberación, porque supuestamente hubo una opresión, hay una opresión, supuestamente, esta opresión ya no existe, supuestamente siguen siendo víctimas de algo que nunca se entiende muy bien qué, y entonces hay una sobrerepresentación mediática de la cantidad de homosexuales que habría, por los temas que se tocan, insisto, por los tipos de personajes que uno ve por la televisión. Ahora bien, no es cierto que la sexualidad sea meramente una construcción de la sociedad. Eso es justamente parte de lo que uno puede ya llamar ideología de género, que nos dice precisamente que nuestra sexualidad se reduce al género. Y el género es una variable sociológica que refiere a aquellos aspectos culturales de nuestra sexualidad. Evidentemente, nosotros no somos como nuestros perros, nuestra sexualidad no es simplemente animal, sino que está condimentada, o mejor dicho, está condicionada naturalmente. Yo tomando ese análisis que hacen de decir que la sexualidad es una construcción social, justamente de eso me aferro para la pregunta. ¿En qué momento se decide construir? Vos decís que no se sabe si hay más o menos homosexuales que antes o son la misma cantidad. ¿Qué rol juegan los medios de comunicación? Vos recuerdo, tuve una discusión muy grande con Eduardo Aliberti, lo ubicás al periodista, porque se enteró de que en un programa mío un oyente llamó Enzo, me acuerdo el nombre, y dijo que él cree que la homosexualidad se apoderó de los medios de comunicación y que a partir de ahí cambió
cambió todo en Sí. la comunicación sobre los problemas de la homosexualidad y demás. Sí, a ver, hoy decir ese tipo de cosas es políticamente incorrecta. La sexualidad, a ver, dentro de la sexualidad hay que entender, una cosa es el sexo, ¿ok? Sí. El sexo es aquello de natural que tiene la sexualidad. Hoy la ideología de género te dice que tu sexo es asignado al nacer, cosa que no es cierta. Uno ya viene de alguna forma condicionado naturalmente de qué sexo va a pertenecer, ya desde el útero materno. Es decir, incluso piensen ustedes en algo tan cotidiano a día de hoy como ir a hacerse una ecografía, por ejemplo, y ya te anuncian, bueno, va a ser un niño, va a ser una niña. Otra cosa es el género, que son aspectos culturales que nuestra sociedad marca diferenciaciones en función a diferencias naturales previas. Por ejemplo, el hecho de que una mujer use tacos no es evidentemente un rasgo natural de la sexualidad, sino que es un condimento cultural que bien lo podríamos llamar, ¿por qué no?, expresión de género. O el velo árabe. O el velo árabe, digamos, o que las mujeres tiendan a pintarse los ojos, por ejemplo, o los labios. Toda comunidad humana tiene estrategias culturales a vida y por haber, Toda sociedad humana a vida y por haber tiene estrategias culturales para exacerbar diferenciaciones naturales previas. No existe sociedad humana ni en el pasado ni en el presente, ni yo creo que va a existir en el futuro, que no diferencie culturalmente aquello que ya está diferenciado naturalmente, el ser hombre o el ser mujer. Entonces el género para mí es inevitable. Como diferenciación cultural el género es inevitable. Hoy en día la ideología de género lucha en ese sentido contra el género para deconstruirlo, ¿no? Y anular esas variables. Y la otra cosa es la orientación sexual, es decir, el deseo que yo tengo respecto de quién. Bueno, el homosexual se supone tiene un deseo hacia personas de su mismo sexo. Ahora, en ese terreno, digamos, han habido muchos que han argumentado que uno nace siendo homosexual. Eso ya se sabe que no es cierto. En genoma humano no se encontró ningún gen homosexual. En estudios genéticos con gemelos se encontró que no había también ningún fundamento genético en cuanto a la homosexualidad, estudios bastante avanzados. Entonces, evidentemente, la homosexualidad es producto de condiciones ambientales. Es decir, que te interrumpo, Sí. porque también de repente nos enteramos que hay pingüinos homosexuales, que hay un montón de delfines y qué sé yo, de homosexuales. ¿Todo eso también son parte del relato? ¿Es parte del relato? A ver, es parte de un relato que a mí me parece muy poco serio, porque si vamos al caso, hay especies, por ejemplo, que se comen a los hijos, y eso a mí no me va a habilitar a pensar de que está bien comerse al hijo. O hay especies que se acuestan padres con hijos, que tienen relaciones sexuales padres con hijos, madres con hijos. Hay especies donde el macho mata a la hembra o la hembra mata al macho después de la relación sexual. Exactamente, generalmente pienso en estas arañas, ¿no? La viuda negra. La viuda negra, por ejemplo, y digo, uno puede encontrar en el reino animal un montón de etnología, como se llama, esto es conducta instintiva por parte de un animal, pero de ahí a tender un puente y explicar las conductas humanas en base a lo que un pingüino hace, me parece pobre, ¿no? Para terminar y no abusar de tu tiempo, te consulto lo siguiente. Hay un protocolo que se llama Protocolo Kissinger, Sí. que es el protocolo de conservación del Imperio Norteamericano, en el que hablan, entre otras cosas, o básicamente hacen eje en detener el desarrollo de la población, en evitar que nazcan personas. Sí. Todo lo que está pasando a nivel mundial, inclusive el BID le dio un préstamo a Mauricio Macri de 200 millones para que avance con estas leyes. El año pasado. El año pasado. ¿Esto está relacionado? ¿Viene de la mano de ahí? ¿Es todo un proceso global? A ver, este proceso incluso es anterior a Kissinger. La IPPF, por ejemplo, la Planned Parenthood Internacional, se fundó en el año 1952. ¿En dónde se fundó? ¿En Estados Unidos? ¿En Francia? ¿En Alemania? No, se fundó en la India. Porque estas instituciones lo que entendían es que la superpoblación estaba afectando o podía afectar en el futuro la calidad de vida de los países ricos. Esto después se plasma muy claramente ya a nivel estatal en el informe Kissinger del año 74 para Nixon, para el jefe de la CIA y para la AID, que es la Agencia de Ayuda Internacional del Gobierno de los Estados Unidos.
Este informe es clasificado, pero luego es desclasificado en los 90. No se preocupen, esto no son teorías de la conspiración, ni de los marcianos, ni de los ovnis. Ustedes pueden ingresar y buscar en los sitios oficiales de los Estados Unidos este informe, y allí se dice básicamente lo siguiente: los países pobres se están reproduciendo a un nivel que pone en riesgo la seguridad de los Estados Unidos y de los países ricos. ¿Por qué razón? Por tres razones, fundamentalmente. Número uno, más población significa más utilización de los recursos naturales, que son finitos, no infinitos. Número dos, más población significa más contaminación. Y número tres, más población en países pobres significa más presión migratoria futura para los países ricos. ¿Qué tenemos que hacer con ellos? El informe es muy claro: llevar adelante lo que hoy llamamos las agendas de género. Y dice en un momento que es bastante choqueante, porque digo, uno ve casi un espejo de la realidad actual, dice, pero cuidado, que no se vaya a interpretar lo que hacemos como imperialismo demográfico. Que lo es. Que lo es, y para que no se note que lo es, para eso nos viene como anillo al dedo lo que hoy llamamos la militancia feminista, y habla incluso de los derechos sexuales y reproductivos. O sea, gran parte del léxico que hoy utilizamos está sugerido como artilugio en ese informe para que no se vea realmente los intereses geopolíticos que hay atrás de todo esto del género, que lo vemos como una liberación y como una revolución, pero que a la hora de la verdad es una imposición de arriba hacia abajo. Muchas gracias, muy amable. Gracias a vos. Bueno, agradezco mucho, te saco el micrófono, Sí. te libero. Gracias. Muchísimas gracias. Un gusto, gracias. Agustín Laje aquí en Ciberperiodismo, lo íbamos a hacer sin público, pero mira, pueden aplaudir, los que quieran aplaudir, pueden aplaudir. Estamos en el Colegio de Resistencia, soy José Viñuela, hago ciberperiodismo, hago lo que quiero y digo lo que pienso. Hasta chao.